Bienvenidos a este espacio de perfiles en Canal 6 Televisión. Los países de América Latina tienen hoy más que nunca la oportunidad histórica de voltear hacia un mundo multipolar encabezado por Rusia y China. Es lo que concluye el destacado analista geopolítico Cristian Lamesa, quien estuvo de visita en México. Conversamos en exclusiva con él para Canal 6 Televisión. Esta charla inicia revisando el proceso electoral en Venezuela, que sigue en observación por la injerencia de países extranjeros y también de medios de comunicación internacionales. También abordamos la injerencia de Estados Unidos en los diversos países de América Latina y finalmente una perspectiva crítica hacia el futuro sobre la operación especial de Rusia en Ucrania y sus implicaciones para América Latina. Lo que nos dice el caso venezolano, en principio, es que a veces a uno lo supera la capacidad de asombro, la desfachatez, tengo que decirlo con estas palabras, hay que decir las cosas por su nombre, pero la desfachatez de los Estados Unidos. Porque hay que recordar que en 2020, y que al día de hoy, el que fuera contrincante del presidente Biden, al día de hoy no reconoció la victoria del demócrata. O sea, Donald Trump no reconoció al día de hoy haber sido vencido y nunca se desdijo de la afirmación de que había sufrido un fraude electoral. Y también hay que decir que el sistema electoral norteamericano es bastante poco opaco a través de su sistema de colegio electoral, voto por correo, etc. Entonces, que Estados Unidos se siente a dictar cátedra de transparencia electoral con Venezuela o con cualquier otro país, me parece que realmente es una situación que asombra por lo menos. Dicho esto, me parece que la situación en Venezuela es fruto, por supuesto, de una oposición que ha dado sobradas muestras de la forma en que se maneja, que esta señora María Corina Machado ha llamado a países extranjeros a intervenir militarmente en su propia patria, lo cual creo que es bastante descriptivo de cómo es esta oposición y cómo se maneja, más allá de las desprolijidades o no que pueda tener el gobierno de Nicolás Maduro. También me parece que si un gobierno tiene tanto poder como se dice y es tan impune como se dice, hacer un fraude para quedar a 51,4%, o sea, quedando en ese porcentual de votos, me parece que sería una torpeza. O sea, si se hace un fraude, se hace bien y listo. Así que me parece que es una situación en la cual los demás países tendrían que mostrar bastante mesura y cautela en cuanto a sus declaraciones. Por supuesto, lo de Milei en Argentina es una falta de respeto a lo que es la no injerencia en los asuntos internos de otro país, lo que hizo diciendo dictador y que se tiene que ir, etc. Y tal vez una de las posiciones más correctas en América ha sido la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo que hay que esperar a que estén todas las planillas, las papeletas, esté todo a la luz del día y a partir de eso ver qué pasa. Me parece que la adecuada posición iría por ese lugar, pero sin duda nunca avasallando la voluntad popular, ni los asuntos internos de otro país, ni eligiendo a la carta, porque ahora también parece que el presidente de Venezuela va a ser a la carta. Hay algunos países que ya reconocieron a un candidato, otros países que ya reconocieron a otro, lo cual parece un poco falta de seriedad.
Es una pregunta interesante porque tiene varias aristas. A ver, la posición de Estados Unidos respecto a América ha sido la de la doctrina Monroe, con periodos de un poco más de distensión, que no tienen que ver con una distensión en sí, sino con que Estados Unidos por ahí deposita un interés mayor en otras regiones a nivel mundial, puede ser Medio Oriente, Asia-Pacífico, etc. Pero el interés fundamental de Estados Unidos siempre está en lo que han llamado su patio trasero, que magnánimamente el presidente Biden en algún momento dijo que éramos el patio delantero, o sea, superamos la categoría de patio trasero y pasamos a ser el patio delantero de Estados Unidos. Dicho esto con ironía, yo creo que, por supuesto, en la administración actual, la de Biden, esta administración en retroceso, las injerencias en América Latina tienen que ver también con un grado de desesperación ante esta posición hegemónica, unipolar que se está perdiendo y que Estados Unidos es consciente de esto, entonces creo que trata de hacer en cierta medida lo que llamamos manotazos de ahogado. Algo de eso se vio en el intento de golpe de Estado en Bolivia, creo yo, indisimulablemente, conectado con la visita del presidente Luis Arce a Moscú, en una entrevista y con una firma de documentos muy importantes con el presidente Putin. Entonces, por supuesto que yo creo que la injerencia de Estados Unidos y también a través de gobiernos como el de Milei, el de mi país, que desgraciadamente es ha decidido por voluntad propia y con todo gusto transformarse en un peón totalmente obsecuente y servil de los intereses no solo de la Casa Blanca, sino de Tel Aviv, que digamos, no suma nada. Nunca existió en la historia argentina el hecho de que se decidiese un gobierno ser un peón de la política exterior de Israel. Yo creo que esta desprolijidad también que va teniendo la política exterior de Estados Unidos, como decía recién, es fruto del afianzamiento del mundo multipolar encabezado por Rusia y por China, y esto da una oportunidad, si bien es una situación que encarna cierto peligro, vemos lo que está sucediendo en Venezuela, decía, es una situación de peligro la de mostrarse soberanos y plantar bandera, como diría de alguna manera, pero es la oportunidad porque es cuando justamente ese hegemón, esa potencia que siempre nos tuvo sometidos, está en un momento de debilidad seria, veo yo, y cierta, desde afuera, amenazado ciertamente por por China en primer lugar, desde el lugar de potencia industrial que pone en jaque su hegemonía en ese aspecto, no en el aspecto militar, porque ninguno de estos países, ni Rusia ni China, quiere ser una amenaza militar para los Estados Unidos, pero sí, por supuesto, esto en la práctica pone en cuestión la hegemonía de Washington. Y por parte de Rusia, que no tiene la voluntad de agredir, ni mucho menos, pero sí sabe, por supuesto, por su historia, que no puede hacer otra cosa que fortalecerse ante la amenaza cierta que representa Estados Unidos y la OTAN, no de ahora, sino de hace décadas, y muchas décadas, si tomamos incluso la época soviética. Entonces, en ese sentido, quedó desfasado, quedó rezagado en el aspecto de tecnología militar Estados Unidos. Entonces, todo este combo, por decirlo de alguna manera, hace que para nosotros sea más factible poder desafiar, entre comillas, al imperio y tomar otra posición. De hecho, basta ver, por ejemplo, la posición soberana que toma Nicaragua y que Estados Unidos no ha logrado doblegarlo. Intentaron revoluciones de color con el tema de la ley que hizo, haciendo un ejercicio de su soberanía, de la ley de agentes extranjeros, para ponerle un coto a algo que hablé hace un rato, justamente de las ONGs, y en otro momento hubiese sido tal vez un golpe de Estado relativamente fácil, y hoy no puede lograrlo Estados Unidos. Entonces creo que en ese sentido es una oportunidad histórica para decidir en qué lado justamente de la historia queremos estar.
Yo no veo, sinceramente, una afectación directa a nuestros países en Latinoamérica derivado de la operación militar especial. En tanto y en cuanto nuestros países no se plieguen, como en algún momento había esbozado Ecuador, de plegarse a algún tipo de sanción o envío de armamento a Ucrania, lo cual en ese momento significó que Rusia suspendiese la importación de bananas de Ecuador. Salvo una situación así, y más allá de lo que tiene que ver, por supuesto, con algunas modificaciones en los precios de los hidrocarburos, pero esto se dio más al comienzo de la operación militar especial. En ese sentido, yo no veo una afectación puntual, más bien todo lo contrario. Creo que es una gran oportunidad para nuestros países para lograr afianzar las relaciones en todo sentido con Rusia, de alguna manera como lo hizo, por ejemplo, India, incrementando muchísimo la compra de hidrocarburos rusos a muy buen precio, por poner un ejemplo, o China, que por supuesto sabemos que China es un socio estratégico de hace mucho tiempo de Rusia. Esto, por supuesto, profundizado desde la etapa del presidente Xi Jinping, que también se vio beneficiado del mismo modo que India por incrementar el consumo y la provisión de hidrocarburos rusos, porque es todo ese caudal que dejó de fluir hacia Europa, dadas las sanciones europeas. Esto no fue una medida rusa de castigo a Europa, sino que fue una medida europea que termina perjudicando, por supuesto, al viejo continente, y en este caso ha sido una gran oportunidad para estas potencias asiáticas que nombraba, y en ese sentido, si nuestros países ejercen una soberanía, una independencia en cuanto a sus decisiones, puede ser una gran oportunidad. En cuanto a escenarios que veo brevemente, un escenario, el más cercano, sería el triunfo del candidato republicano Donald Trump, llegando a la Casa Blanca. Yo creo que la guerra va a finalizar simplemente por el hecho de que se va a cortar el suministro de dinero y envío de armamento a Ucrania por parte de los Estados Unidos. Puede prolongarse un tiempo por parte de Europa, pero no creo que tenga mucha capacidad como para extenderse, porque Europa también, debido a esto que mencionaba antes, está en un momento de su economía poco holgado, por decirlo de forma elegante. Ese sería un escenario, el de llegar Trump a la Casa Blanca. El otro escenario, que lo veo poco probable, que continúe la administración demócrata, con lo cual, por supuesto, que no va a haber una modificación sustancial del status quo actual, con Estados Unidos apoyando esta guerra sin sentido de la OTAN contra Rusia, y sino más bien incrementándose, porque yo creo que Kamala Harris incluso puede ser más guerrerista de lo que es Biden, que en realidad Biden tampoco es el que maneja mucho las cosas, porque sabemos el estado mental que está padeciendo. Otro escenario que veo, desgraciadamente, y que ya lo preveía desde antes, debo decirlo, y hay registros audiovisuales de esto, yo planteaba hace por lo menos un año 3 escenarios respecto a Donald Trump llegando a la Casa Blanca. Uno era que se lo impidan, porque yo creo que los grandes intereses norteamericanos el complejo militar industrial, están muy abocados a que no llegue Trump a la presidencia, porque sería muy malo para sus intereses. Entonces, la proscripción judicial, que es algo que lo intentaron y que finalmente no dio resultado. El magnicidio, que yo también lo vaticinaba y vimos que se intentó. Y tampoco descarto que lo puedan intentar nuevamente, con lo cual sería un escenario bastante oscuro para el futuro de los Estados Unidos, porque creo que es un país dividido en un momento de tensión muy grande entre sus mismos ciudadanos y con una población armada hasta los dientes. Y la otra posibilidad es que impidan la llegada a la Casa Blanca de Trump mediante un fraude. Yo creo que algo de eso se está preparando, porque ya con Biden era indisimulable que no podía ganar. El debate dejó muy a las claras el estado mental de Biden y que era un perdedor. Después del atentado, esa imagen emblemática e icónica de Trump lo daban como la imagen del héroe americano para lo que es la psiquis de ese país.
Y yo creo que de repente que se baje Biden y que al otro día los encuestadores empiecen a decir cómo sube la imagen de Kamala Harris, que es una persona que no tiene prácticamente una imagen positiva ni conocimiento, yo creo que va en la dirección de intentar por lo menos un manotazo de ahogado y a través de la figura de Kamala Harris, con el condimento de que es mujer que tiene ascendencia afroasiática, puedan intentar con algún grado de éxito ese fraude que también paradójicamente creo yo que llevaría a un enfrentamiento civil entre la misma sociedad norteamericana. Esta fue la entrevista con Cristian Lamesa, analista geopolítico, fotógrafo y autor, quien conversó en exclusiva con Canal 6 Televisión. Los esperamos en otra entrega. Muchísimas gracias por su compañía.